Episodio número 9 de Pedalea 365 Podcast. Gracias a Logicenter Coworking Panamá. Como saben, cada semana estamos aquí en Obarrio, en la avenida Samuel Luis, en el PH Plaza Canaima, para traerles a ustedes un invitado como cada semana para hablar de ciclismo o cosas relacionadas con el ciclismo o con el deporte en general y la vida misma. Y para ese sentido, pues yo les voy a presentar a mi invitado del día de hoy. Ya pronto lo pongo en cámara, porque para los que nos ven siempre en video o los que nos escuchan a través de Spotify, siempre tenemos aquí 3 cámaras para arrancar. Hoy estamos arrancando a 2 y por eso no lo tengo en pantalla en este momento conmigo. Está Carlos Ferreira, un gran amigo que me acompaña hoy para hablar acerca del coaching y el coaching alineado también al deporte y cómo lograr a través de estas herramientas que él nos va a compartir el día de hoy poder potenciarnos con nuestras emociones y nuestras fortalezas emocionales, principalmente la parte mental, porque va alineada con la física. Así que, Carlos, yo te quiero dar esa bienvenida para que hablemos precisamente aquí de tu expertise en tu área que va relacionada con las emociones. Bueno, agradecerte, Katia, la invitación. Para mí siempre es un honor compartir contigo podcast y varias sesiones que hemos tenido a lo largo de aquellas 6, 7 años que hemos estado conversando. Y fíjate que si bien el norte mío es el coaching ontológico, que va más dirigido al ser, al individuo, tengo que reconocer que el tema del coaching en el deporte y el manejo de las emociones en el deporte es fundamental y me atrevería a decir que tiene un valor preponderante dentro del rendimiento del deportista, cualquiera que sea la disciplina. Pongamos eso de antemano. Te pregunto yo, porque a veces la gente lo desconoce, ¿el ciclismo de ruta es un deporte de equipo o es un deporte de individuos? Es que hay las dos cosas. Ajá. Ese es un deporte de equipo, Carlos, para el que no lo conoce. Es un deporte de equipo y que también se logra trabajar de manera individual cuando es una contra del océano del ciclismo de ruta. Pero es que el ciclismo como tal tiene tantas disciplinas que muchas son individuales y otras son en equipo, hablando del ciclismo de ruta. Entonces, para lograr llegar a la cima y coronar con un líder, ese líder no llegó solo. Ese líder tuvo, hablando de la ruta como tal, ese líder tuvo que tener detrás de él un equipo de 6 corredores, por ejemplo, que han trabajado en el plano, que han trabajado para llevarlo de gregarios en la montaña, y ya cuando al final lo dieron todo su equipo, lo que resta es él dar la milla extra para llegar y coronar y ganar, por ejemplo, una etapa en un puerto de montaña. Entonces es un trabajo que se logra en equipo. Y en ese sentido, hay todo tipo de personalidades en los equipos. Y por allí va mi pregunta contigo en la parte de relacionarse con tus compañeros de trabajo y el manejo de las emociones en tu experiencia. ¿Cómo tú has visto, independientemente de que no sea el deporte como tal, siempre se trabaja en equipo mejor y se llega más lejos? Es una frase famosa, trillada, pero es que es la verdad. En equipo llegamos más lejos a donde sea, en cualquier ámbito laboral en el que estás. Y hablando del deporte, también así como en los ámbitos profesionales y corporativos. Se logran metas, se trazan objetivos, se asignan roles, como ocurre en el deporte. En ese sentido, a veces hay choques. ¿Cómo, según tu experiencia, se manejan los choques y el tema de la competitividad? Porque puedo ser compañera tuya, pero no verte como una competencia, sino verte como un compañero de trabajo, donde reconozco tus fortalezas, donde yo sé que yo soy buena en el plano, por ejemplo, el otro es bueno en la montaña y trabajamos con sinergias. ¿Cómo logras tú, cuando te encuentras en ese tipo de equipos, quizás con muchas personalidades parecidas? Y el tema va a ser con la competitividad, no verla entre propios equipos de trabajo, sino verse como que tu fortaleza me ayuda a mí a avanzar y con la mía voy por la tuya. Mira, hablando del deporte de equipos, yo siempre practico la idea o la hipótesis esencial de que los equipos están conformados por individuos, ¿sí? Y a su vez esos individuos traen historias, traen creencias, traen experiencias, traen formaciones, y cada uno de esos elementos va a formar lo que es tu carácter, al momento inclusive de ir a formar equipos. Por eso a veces el ontológico va al ser para después trabajar el equipo. Pero cuando hablamos del equipo como tal, en el caso del deporte, se manejan 2 variables en el trabajo de equipos. La primera variable es el trabajo de equipo competitivo hacia el objetivo que tú estás persiguiendo. ¿Por qué? Porque tú probablemente dentro del equipo de ciclismo, o hablemos del deporte en general, tú vas a tener un entrenador que te va a marcar unas metas
como en el ciclismo, como en cualquier deporte, y tú como entrenador sacas de cada uno de los integrantes de tu equipo cuáles son sus virtudes para que con esa suma de virtudes alcances el objetivo que deseas. Y la manera como tu equipo responda a esa necesidad que el entrenador te da es lo que te permite llegar a la meta. ¿Bien? Entonces, marcamos primero eso, el objetivo. ¿Lo tengo claro? Entonces, ahí empieza esa primera variable. ¿Cómo me llevo dentro del equipo a nivel de formación, a nivel de entrenamiento? Después hay otra variable que es sumamente importante y que es la compenetración del equipo fuera del área de entrenamiento. Y una de las claves que hacen grande a los equipos en cualquier disciplina es el ámbito social de los miembros del equipo. No estoy entrenando, salimos y nos tomamos un café, salimos y nos comemos un helado, salimos a almorzar en familia, hacemos una barbacoa, nos reunimos juntos. Está comprobado inclusive científicamente que cuando los equipos tienen una relación por encima del ambiente deportivo, esos equipos tienden a desarrollar mejor la disciplina, porque entra en un proceso de conexión emocional que va más allá de la bicicleta, más allá de la ruta o del balón. ¿Por qué? Porque yo empiezo a conocer tu familia, comienzo a conocer a tus padres, conozco tus raíces y yo ya empiezo a ser un prototipo de persona o individuo que tú eres en la vida ante el deporte. Y aquí lo importante es, la gente dice, no, es que yo puedo separar una cosa de la otra. No, tú lo que haces es compenetrar las dos cosas para que logres un objetivo. Por eso te hacía la pregunta del equipo y la individualidad, porque la individualidad ya la vamos a conversar. Sí, y eso que tú dices se traspasa no solamente al ámbito del deporte profesional. Lo vivimos aquí en Panamá, hablando de mí con mis compañeros de mi equipo de amigos aficionados. La comunidad que se crea y que yo lo veo en diferentes grupos que existen en Panamá de ciclismos aficionados como tal, ya sea en el MTB, o sea, el mountain bike, ya sea en el BMX Race, en la ruta, en cualquiera de esas o en el downhill, que son las que más resaltan en nuestro país. Es una comunidad muy unida, es una comunidad muy bonita, donde se comparte dentro de la cancha o dentro en este caso, de la pista, ya sea mountain bike o ya sea la pista de BMX, o dentro de la carretera, en el día a día, los que competimos y participamos en ruta, y fuera de ella, esa convivencia, el celebrar el cumpleaños, el cumple-ray, como le llamamos nosotros, crea una comunidad y un círculo de amigos muy fuerte que va más allá del ciclismo, que va más allá de montarme en la bicicleta y salir a rodar. Son comunidades muy bonitas que yo veo día con día, que se fortalecen y que crecen en Panamá, y que luego cuando nos unimos entre todas esas comunidades a participar de eventos en conjunto, se nota la sinergia que existe, el compañerismo y el amiguismo muy bonito. Asimismo debe prevalecer en el deporte profesional, como tú lo mencionas, porque en ese nivel ya son otras ligas. En esas ligas tienen salarios, viven de esto y influye muchísimo el equipo de trabajo. Y tú has dicho algo que merece la pena destacar aquí, y es que yo estaba viendo hace poquito Swift Academy. Swift Academy es una academia de Europa que eligió a los mejores 3 de Strava, que es esta plataforma donde nosotros medimos y competimos, y también está para los runners, a ti que te gusta también correr, por ejemplo, Carlos. ¿Y qué pasa? Que Swift eligió a los 3 mejores hombres y a las 3 mejores mujeres de los números en Strava, y los llevó a participar para tener la oportunidad de que uno de ellos en la rama masculina y femenina estuviesen en el Canyon, que es un equipo de mujeres, y en el Alpecin, que es el equipo de los hombres. Y evaluaron muchas cosas. No importa que tuvieran los mejores números, sino que era un conjunto de temas, y era la parte de los vatios y todo lo que tienen que mover en el pedaleo, la potencia que deben tener y subir montañas y demás, era la sinergia que lograban con su equipo, con sus compañeros, qué tanto se involucraban con los compañeros y qué tanto seguían indicaciones. Mira, tú tocas un tema importante porque estamos hablando de ser integrales en el deporte. ¿Sabes cuánto consume el cerebro? Solamente el cerebro, que es un órgano que pesa aproximadamente 2 kilogramos, ¿verdad? Él consume aproximadamente el 70% de la energía de tu cuerpo. ¿Ok? Si yo a mi cerebro o a mis pensamientos no les doy calma, no les doy paz, probablemente el consumo de energía que él va a tener durante una carrera, durante un juego deportivo, va a ser
mucho mayor al rendimiento que yo necesito que dé el resto de mi cuerpo para ser efectivo en el deporte que estoy desarrollando. Y ahí comienza a participar lo que es la inteligencia emocional. Y aquí es un punto muy importante. Y la gente a veces dice, ¿por qué los equipos se tienen que concentrar 72 horas antes de un evento deportivo? Por poner un ejemplo. Y en realidad lo que el entrenador está buscando, o el líder del equipo lo que está buscando, es darle la tranquilidad mental y la paz mental a ese deportista para que en el momento que él esté desarrollando su actividad, esté tranquilo. Pues tú no sabes los problemas que puede traer esa persona de su casa. Y eso le va a afectar emocionalmente. Hay un libro del doctor Kahneman que se llama Piensa rápido, piensa lento. Y te pongo esta historia. Él puso a prueba al mismo deportista en 2 variables. Una primera variable lo pone a ver una película triste, un film triste, y lo hace correr 10 kilómetros. Y marca un tiempo, digamos, de 1 hora. ¿Ok? A los días de descanso, mismo deportista, mismo peso, mismas condiciones, lo hace ver una película de humor, cómica. Bajó el tiempo en 5 minutos, hizo 55 minutos. Fíjate que solamente el saber manejar y controlar tu parte emocional automáticamente te va a hacer rendir muchísimo mejor en el deporte. Y aquí te estoy hablando de individuos. Imagínate cuando los individuos se comprometen a tener esa inteligencia emocional y ponerse a trabajar por el equipo. Muchos equipos, sin necesidad de tener estrellas, alcanzan el éxito, porque se aprenden a comprometer con el equipo. Y hay muchos equipos, por llamarlos equipos, que están llenos de estrellas, que muchas veces no logran el objetivo. Y pasa por el manejo de las inteligencias emocionales. Y también diría que en los equipos llenos de estrellas el tema del ego es fundamental. Si tienes muchas estrellas en un equipo y no saben controlar o manejar el ego porque todos quieren brillar, o hay una competencia interna que estamos hablando, entonces se daña. El ego juega un papel importante, Carlos, y yo quiero que tú con tu experiencia me hables de eso en un momento, porque dijiste algo que no quiero dejar pasar por alto, y es la parte de la energía y el tema de qué ocurre en nuestro cerebro cuando tenemos un X estado de ánimo para hacer deporte y la vida misma en general. Y es así, es algo que lo creo, que lo he vivenciado y que sigo cada día en ese trabajo interno de ser mejor ser humano y buscar todas las herramientas que me permitan ser mejor persona y trabajar en mi ser con mi disciplina para las cosas y objetivos que tengo a nivel personal. Y el tema del no le regales tu energía a otras personas es tan fundamental, porque si regalamos nuestra energía, nos perdemos a nosotros mismos para rendir en todo lo que nos rodea. Y en ese sentido también el tema del deporte. ¿De qué manera me concentro previamente a una actividad que para mí es importante y que yo estoy aquí analizando todavía si voy a competir o no en el nacional, que es en una semana, para saber si me siento o no me siento lista? Entonces es no regalar mi energía en cosas que no merecen la pena, y eso aplica para todos nosotros, y canalizar esa energía en lo que realmente queremos lograr. Me gustó tu ejemplo que dijiste del libro, y hablemos entonces qué ocurre cuando el ego va por encima de, y cómo trabajar ese tema con los equipos de trabajo, con los atletas, con las estrellas que hay en los equipos, para que siempre prevalezca en este caso, la empatía, prevalezca la humildad en medio de todo, el reconocer la calidad de atleta que es uno u otro. Mira, ese tema que toca de las estrellas ahorita es muy común, porque muchos equipos se mueven por una billetera, por una chequera. Si yo tengo mayor capital, más fondos, o tengo mejores sponsors, evidentemente voy a tener a las mejores personas conmigo. Pero sucede que dentro de mi equipo hay personas que tienen 7, 8 años participando dentro del equipo, y evidentemente se sienten solapados cuando yo vengo y les traigo una estrella. Y ahí pasa por el líder del equipo o el entrenador de saber manejar lo que tú acabas de decir, que es muy importante, que es el ego. La importancia es que esa estrella que llega aprenda cómo reconectar, y digo reconectar porque él ya viene de una conexión previa con otro equipo. Que él aprenda a reconectar con ese equipo, porque a lo mejor él tiene cualidades y capacidades muy superiores al resto del equipo. Entonces, ¿qué hace grande a un deportista grande? ¿Los errores o las virtudes? Te hago la pregunta. Pues yo diría que en este caso los errores. Ok. Los errores nos enseñan, porque vinimos a esta vida a experimentar, a aprender,
a vivirla, a caernos, levantarnos y aprender de esas experiencias, porque es que el fracaso no existe. Así lo veo yo. El fracaso no es un fracaso, es una lección de aprendizaje para ser mejor. Entonces, si tú me haces esa pregunta entre error y virtud, yo diría que del error, porque del error crecemos, del error aprendemos y podemos potenciar las virtudes, porque todos somos seres maravillosos, excepcionales, extraordinarios. Perfecto. Era la respuesta que estaba esperando. Del error. Cuando la estrella se siente que no comete errores y que es perfecto, no va a encajar en el equipo. Porque a lo mejor el equipo también viene con una filosofía de trabajo. La estrella tiene que adaptarse a esa filosofía de trabajo. Y hablamos al principio, hay muchos equipos que se caen con muchas estrellas porque quizás el entrenador no logra coaccionar ese equipo en el camerino. Los grandes equipos, en cualquiera de las disciplinas, se hacen grandes cómo se maneja en el camerino, no cómo se maneja en el terreno. Y por eso hablamos de la parte emocional y de la importancia de la parte emocional. Y aquí en la parte mental. Tu cerebro no diferencia entre que te venga a atacar un tigre o el estrés y la preocupación que tú te metes en tu cabeza. Esos dos elementos te van a desgastar de la misma manera y te van a tener en alerta y te van a desgastar física y emocionalmente. La importancia del deportista pasa por la concentración y de tener claro cuáles son los objetivos que él está persiguiendo. Y ahí es la parte, volvemos a la inteligencia emocional del deportista. ¿No? Y hablaste algo del tema del cerebro y las emociones, que el cerebro no distingue muchísimas cosas. Es como nosotros en el tema de hacer horas bici para entrenar. El cuerpo no distingue kilómetros. Si hiciste 50 kilómetros, si hiciste 100 kilómetros, 20, 10, el cuerpo distingue horas en el sillín. Y allí es que comienzas a fortalecerte y a tener ese endurance, que es esa mayor resistencia en largas distancias. Entonces, eso es lo que define el cerebro. Lo que el cerebro sabe distinguir es ello, pero no sabe distinguir lo demás. Entonces, por allí va alineado a lo que estás dando de ese ejemplo. Y yo te pregunto, Carlos, hablando precisamente de ese aspecto emocional, ¿cómo reaccionar o cómo controlar? Yo sé, pero yo quisiera tu feedback, porque cada uno de nosotros puede tener una experiencia diferente en el coaching de ontología que a mí me gusta. Y es que precisamente la inteligencia emocional va ligado a cómo yo controlo la reacción a mis emociones. ¿Cómo tú evaluarías o cómo tú catalogarías o darías ejemplos de controlar la reacción a nuestras emociones, que lo vemos de manera continua en situaciones, en este caso vamos a volver al tema que nos trajo aquí a este podcast, y es el saber ganar, el saber perder, el caerme en una competición, pero me levanto y continúo la carrera. Si no se puede porque ya tuve una fractura, pues ya es otra cosa, pero es el tema de controlar la reacción a la emoción que en ese momento estoy sintiendo, porque no fue el mejor día sobre la bici por circunstancias externas o en un deporte particular. ¿Cómo tú determinarías o definirías o darías un ejemplo a nuestra audiencia de esto, controlar la reacción a mis emociones a través de la inteligencia emocional? Mira, hay un concepto que llevo manejando algún tiempo que se llama la neblina emocional, ¿no? Tenemos la característica subconsciente de darle mayor peso a los aspectos negativos de nuestra vida que a los aspectos positivos. Y te estoy hablando desde que somos cognitivos, desde que tenemos 6, 7 años. No te estoy hablando de una edad madura. La neblina emocional precisamente lo que hace es desgastarme emocionalmente, porque empiezo a generar una preocupación en mi cuerpo porque no alcancé lo que quería o porque sé que no voy a alcanzar lo que quiero. Y entonces, cuando yo identifico esa neblina emocional y digo, si lo he intentado 100 veces en otro momento y 90 veces lo he hecho bien, ¿por qué las otras 10 veces tienen que nublar mi éxito? ¿Por qué yo no me puedo agarrar de las 90 veces que lo hice de manera correcta y llegué al objetivo que quería? Y por ahí pasa la inteligencia emocional. Yo tengo que aprender a darle peso a lo positivo de la vida. Mira, estuve en una sesión de coaching con una persona de otro país y me pasó algo sumamente interesante porque viene de un proceso de migración bastante fuerte y esta persona me enseñó que de todo en la vida te puedes agarrar para ser feliz, hasta de lo más insignificante. En el caso del ciclismo, si yo me caigo,
Debe ser porque cometí un error o puede ser porque no estuve atento a algo. Eso a mí me tiene que dejar una enseñanza. Y yo parto del principio de que uno no pierde. Parto del principio que uno siempre gana. Si no ganas la competencia, si no alcanzas la meta, ganas la experiencia. Y emocionalmente, cuando yo empiezo a sacar lo positivo de cada circunstancia que me da la vida, es cuando yo realmente, no solamente emocionalmente soy ganador, sino es que realmente comienzo a ser feliz. Fíjate qué básico estamos y a veces qué complejo queremos hacer la vida. Es que yo creo que nos han inculcado, pero eso es como la sociedad arraigado a nuestra vida desde que venimos a este mundo, enfocarnos en lo negativo. Es algo que hay que cambiar el chip. Y que cuando empezamos a adquirir niveles de conciencia ya en nuestra vida adulta y decidimos no quedarnos en el cuadrito de la caja de creencias, eso cambia. Pero entonces ya viene una transformación personal, que nos inculcaron un crecimiento en nuestros hogares de una manera, nos han educado de la manera en que han tenido disponible nuestros familiares, nuestros padres, y es verdad que el enfoque suele ser siempre en mirar lo negativo como algo malo o enfocarse en lo negativo y no ver lo positivo que la vida nos brinda. Entonces yo lo llamaría, Carlos, que esto es un entrenamiento permanente, como en el deporte, como en el montar bicicleta. Si yo quiero ser mejor es entrenar de manera continua, con disciplina. Y así como en la vida misma el tema de las emociones, es cada día darme esa automotivación de que todo lo que ocurre en nuestra vida es por una razón y no ver las caídas como algo negativo o como fracaso, sino verlas como oportunidades. Y allí por eso es que tener eso claro y trabajar en nosotros mismos va a hacer una diferencia en todo, en nuestro deporte, en nuestra vida misma, en las relaciones interpersonales, en todo lo que nos rodee, como yo reitero nuevamente aquí en este episodio número 9, Carlos, y me gusta lo que destacas, porque sí, se suele ver o se suele olvidar. Básicamente, has tenido 9 logros espectaculares en los aspectos de tu vida. Has venido con una racha ganadora. Tienes una caída o una pérdida, un día no ganaste, y eso te hace menos valioso para nada. Entonces toca seguir trabajando. ¿Cómo tú logras cambiar ese chip en tus equipos de trabajo? De que algo ocurrió que no lograron el éxito en X determinado objetivo. ¿Cómo logras motivar a tus equipos de trabajo para que puedan ver todo lo demás que han hecho espectacular y que esto no es un fracaso, sino que es una oportunidad para ser mejores cada día? Mira, la clave en todos los equipos es la comunicación efectiva. Si yo no tengo comunicación efectiva con mi equipo, probablemente yo no pueda transmitir esa motivación que tú me estás pidiendo. Yo no creo en motivadores porque siento que la motivación máxima que yo me puedo dar viene de mí. O sea, yo no puedo, no, que viene Katia a motivarte. No, ya va. Yo me tengo que motivar. Yo tengo que saber que puedo ser mejor. Cuando dentro de mis equipos se falla, se identifica la falla, no se castiga, y si se tiene que castigar, hay que saber castigar también. Porque cuando emocionalmente yo ataco o sanciono directamente, la persona se bloquea y no me va a escuchar. Pero cuando yo le digo a la persona que comete el error, ese que tú dices, y antes del castigo o del regaño, del llamado a atención, yo le reconozco todas las virtudes que esa persona ha generado durante el tiempo que tiene trabajando conmigo y lo elevo, esa persona va, científicamente es la amígdala la que genera el miedo, ¿no? En la cabeza. Cuando yo a esa persona la elevo y le digo, sin embargo, ya esa persona no va a tener tiempo de bloquearse, porque ella ya se abrió a tener una escucha activa de lo que yo le transmito. Y ahí le digo, sin embargo, y le hago el llamado de atención que corresponde, pero emocionalmente ya yo lo amarré. Y fíjate que vuelvo al cero, comunicación efectiva. Siempre que tú tengas comunicación efectiva con tu equipo, llámese deportivo, llámese gerente, trabajadores, empresa, tú vas a generar confianza. Y cuando generas confianza, el trabajo en equipo está asegurado. Y cuando el trabajo de equipo fluye, los resultados llegan. Esa es la clave. Y yo daba casualmente esta mañana una capacitación y hablábamos de eso, de la comunicación efectiva,
con el equipo de trabajo con 3 pilares fundamentales: hablar, escuchar y retroalimentar. Mira qué hace la diferencia de un buen líder saber comunicar a sus equipos de trabajo de una manera positiva, con esa comunicación efectiva. No es lo mismo a juzgar. Y eso lo veo y es algo que en este momento me viene a la mente una imagen reciente de diciembre, cuando hubo una competencia del Gran Fondo por el Derecho a la Vida de Provixida. Tenían una carrera para niños. Yo traje aquí a Natalie, una amiga que es la que dirige, la que organiza este evento, y hablaba de la carrera de niños, pero ahora que tú das ese ejemplo, yo tengo que compartir ese ejemplo aquí y ahora, y es que hubo una carrera para niños previamente el día sábado, que era la expo en el Causeway. Por primera vez ellos como evento la hacían, y siempre se roba el show porque los niños son lo máximo. El que no hay una carrera de niños, yo le invito a que vaya, ya sea a Gamboa, ya sea a Parque Omar, ya sea a los eventos que se hacen en los Gran Fondos, Carlos. Y fue algo que me llamó poderosamente la atención, ver cómo la diferencia entre un padre y otro padre. Un padre que le alentaba a su hijo, o una madre en este caso que conozco personalmente, cómo a pesar de que su hijo no ganó la competición, se acercó a su hijo a decirle: mi amor, lo hiciste maravilloso, te amo, eres lo mejor. Porque el niño no tenía la bici de ruta, porque son niños que hacen BMX, hacen mountain bike, pero igual es participar. Y es, en este caso, como padres, ellos lo que hacen es inculcarle a sus 3 hijos la competición, la disciplina, el trabajo en equipo. Entonces esa mamá, cuando su hijo llegó a la meta como de tercer o cuarto puesto, le dijo: mi amor, lo has hecho muy bien. Versus otro padre en el mismo escenario, que su hijo llegó llorando porque su papá le gritaba en la vuelta con una rabia, con un coraje y con una cara de regaño, porque su hijo iba perdiendo, iba por allá atrás lejos. Cuando ese niño llegó a la meta, ese niño llegó llorando porque su papá, en vez de alentarlo, ¿tú crees que ese niño va a querer volver a montar bicicleta con la reacción que tuvo su padre, que en vez de alentarlo fue cuestionarlo y regañarlo porque no fue mejor? Entonces eso a mí me marcó, y es lo que acabas de decir, porque esas 2 imágenes tan contrastantes, los padres no tienen ni idea lo que representa la manera en la que le hablan a sus hijos para crear hombres del futuro seguros o hombres con miedo a inseguridades. Wow, tú tocas un tema fuerte, el tema de yo tengo 2 niños y he tratado en este tema del coaching de prepararme para eso, porque si algo he aprendido es que los hijos no son de nosotros. Empecemos por ahí. Los hijos son de la vida y tú los tienes que preparar para la vida. No los preparas para ti. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, con el ejemplo que me hablas de estos 2 padres, uno alentando, uno alegrándose de otro, ¿tú sabes qué nos diferencia a nosotros de los niños, los adultos de los niños? Nosotros tenemos un desarrollo en el cerebro, fíjate hasta dónde llega esto, que nos permite generar preocupaciones del pasado y del futuro. Los niños no han desarrollado esa parte y ellos solamente viven en el presente. Por eso es que al niño todo le parece felicidad, por eso es que el niño no se estresa, por eso es que el niño emocionalmente está tan bien, hablando de un niño en un hogar funcional. Nosotros no. Nosotros estamos preocupados por lo que va a pasar mañana, o estamos preocupados por lo que dejé de hacer ayer, y entonces le vamos colocando, como yo le digo, gotitas de cianuro de ego a nuestra cabeza para irnos transformando en irle quitando potencia a ese cerebro. Fíjate cómo voy conectando otra vez con el deporte y la emocionalidad. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros de los hijos. Hay que vivir el presente. Dentro de 10 minutos yo no sé dónde esté. Probablemente sigamos aquí. Ojalá así sea. Pero vivo este momento porque el momento es único y porque estoy con una persona que la reconozco y me parece exitosa. Esto es lo que yo vivo ahora. Y esa es la vida que se debe vivir. Vivir del presente. No estoy diciendo con esto que no tenga metas, que no tenga visiones. No, obviamente que sí. Pero ni esas metas, ni esas visiones pueden entrar a afectar mi felicidad. El estrés, al estrés yo le abro la puerta y le doy permiso que venga. Si yo aprendo a identificar el estrés, ¿por qué permito que el estrés entre y me haga infeliz? Sí, y sobre todo
ese estrés, dicen los expertos y los científicos, que unos cuantos minutos del al día genera en el cerebro una química tan, digamos, negativa para nosotros, que tarda hasta 6 horas en sacarla del cuerpo. Entonces, y el estrés se agarra en el día a día en todo si nosotros lo permitimos entrar. Viene la carrera, cómo yo me preparo, lo que tú acabas de decir. Por eso es que los grandes equipos profesionales, cuando vienen esas competiciones, comienzan esa reunión previa ya varios días antes, las concentraciones deportivas para tener a todo el equipo en un state of mind, para que cuando venga la competición estén en cuerpo y alma presentes allí con esa concentración, con la tranquilidad que eso conlleva, sin el estrés más allá de la competencia que siempre se va a generar por cuidado con las caídas y demás. Sin embargo, eso que dijiste es realmente fundamental porque el cerebro genera esto y puede ser el estrés negativo para tu vida o, como tú dices, me encantó lo que dijiste. O sea, yo lo dejo entrar si quiero, pero ya yo puedo identificar. Entonces, yo creo que ahí un secreto muy importante es conocernos. Claro. Conocernos a nosotros mismos y saber cuándo tengo un estrés, cómo lo somatiza mi cuerpo para sacarlo de allí. Eso es un punto importante. Yo lo reconozco en 3 variables. Primero, cómo me afecta físicamente, ¿ok? ¿Por qué? Y voy un poquito a la parte técnica. Cuando yo estoy en una situación de estrés, volvemos al ejemplo del tigre y las preocupaciones que yo me invento. Empecemos porque del 100% de preocupaciones que tengo al día, reales son el 20%. El otro 80% yo me las invento. ¿Ok? Válido. Llego al final del día y digo, esto no sucedió, porque vivimos en el futuro. ¿Ok? Entonces, ese estrés, yo le digo, aquí arriba le digo al cuerpo, hey, estoy estresado, necesito defenderme de este estrés. ¿Qué hacemos? Cortisol, sal al ataque. El cortisol es un desinflamatorio natural que tenemos nosotros en el cuerpo, una sustancia. Cuando yo estoy estresado, yo le digo al cortisol, hey, cortisol, no desinflames, encárgate del estrés. Y automáticamente nos empezamos a enfermar. Nuestras funciones básicas, Katia, dejan de funcionar correctamente porque yo permití estresarme. Entonces, identifico físicamente qué me sucede en el cuerpo con el estrés. Caso particular, se me duerme el cuello, me empieza a doler el cuello, porque mi desinflamatorio natural yo lo mandé a hacer otra cosa. ¿Eh? Las articulaciones se me inflaman. Hay gente que le sudan las manos, le duelen las manos, le duele el cuello, le duele la cabeza. Físicamente yo reconozco el estrés. Después viene un segundo punto que es emocionalmente cómo me afecta el estrés. Si yo soy una persona sensible y me estreso, ¿qué va a suceder? Voy a llorar. Si soy una persona perfeccionista, me voy a frustrar. Y tercer punto, identificar cuáles son esos elementos exógenos, foráneos, que me generan estrés. Si yo sé que si al abrir esa puerta lo que me voy a encontrar me va a generar estrés, ¿por qué abro la puerta? ¿Por qué cruzo el umbral del estrés? Porque yo lo permito. Y parte de esa inteligencia emocional que se trabaja en los equipos deportivos es el manejo del estrés. Y dijiste la clave, todo pasa por conocernos a nosotros mismos. Esa es la clave. Sí, y yo he aprendido también así, al igual que tú, a identificar cuando ya tengo estrés, pero hace muchos años no sabía, pero es que el tema de autoconocernos es permanente y a mí me encanta seguir aprendiendo de mí, seguir conociéndome, ir identificando por qué soy de una manera u otra. Y sí, cuando logré identificar eso dije, wow, cuando hace unos años atrás me pude percatar cuál era el motivo de ciertas incomodidades físicas, y supe que eso era estrés, yo sentí que abrí como que desbloqueé, así como en los videojuegos. Desbloqueé ¿cómo se dice en videojuegos? Porque yo no sé nada de videojuegos, Carlos. Está bien, una etapa de los videojuegos. Yo creo que tiene otro nombre adicional, o sea, no sé, pero desbloqueé un nivel. Okay. Esa es la palabra que estaba buscando. Yo desbloqueé un nivel. Y eso fue wow, porque hoy en día ya puedo identificar, y aunque sigo en ese proceso de autoconocimiento, puedo identificar cuando ya viene el estrés a mi cuerpo. Y yo, Katia, relájate, bájale 2, vamos a escuchar por las mañanas meditación, y eso es algo que debe ser diario, no es de vez en cuando. Entonces es un tema de que nosotros mismos tenemos una misión con nosotros mismos cada día a levantarnos de la gratitud, primero por estar aquí,
de levantarnos con ese agradecimiento, porque en la medida en que agradecemos, todo lo demás fluye. Si tenemos ya esa agenda deportiva en la mañana, empezar tu día, en mi caso, montando bicicleta, es una maravilla, pero así cada quien con lo suyo, que sepa que le guste y que le genera liberar endorfinas. Es espectacular. Entonces el tema de autoconocernos es muy importante, y tú lo has dicho, para evitar eso. Saber que tengo una bandera roja, algo está pasando en mí, corrijo ese rumbo, retomo mi rumbo nuevamente y continúo con mi vida, con mi disciplina en todos los aspectos que me rodean. Mira, y tocas un punto y quizás salgo un poquito del deporte y entro ya en el ser, en la ontología del lenguaje, en la construcción, porque al final el lenguaje construye. El lenguaje construye. Yo digo que esto se llama así y así se quedó. La realidad es neutra. Yo le pongo signos a las realidades. Como las emociones. Todo. Si yo quiero ver un día soleado, digo, oh, qué calor. Para mí va a ser un día negativo. Y ya yo voy con una circunstancia negativa ante ese día. Y créeme que todo vas a sentir que te sale mal. Pero yo fui el que decidí darle ese signo negativo a mi vida. Y volviendo a la ontología, hay una cosa muy importante que es el perdón. Pasamos gran parte de nuestra vida con ciertos rencores, con ciertos perdones que nunca quise dar, o por ego, o porque no puedo perdonar a una persona. Realmente a esa persona no le afecta absolutamente nada. Eso es algo que siempre lo vas a cargar tú encima, y en el momento que tú aprendes a perdonar, es como que se te quitaras un morral tan pesado y tu vida empieza a cambiar. Y hay 3 maneras de trabajar el perdón. Perdonar a los demás, tener la capacidad de pedir perdón, que no es fácil en muchas personas, pero la más importante es a veces perdonarnos a nosotros mismos, porque somos expertos en castigarnos. Yo a veces le pregunto a las personas, y sin caer en tema religioso, ¿a quién le das gracias? Y eso es un ejercicio de meditación. Y bueno, sí, le doy gracias a Dios, y lo respeto, está bien. Y tú le preguntas, ¿cuándo te agradeces a ti? El 90% de las personas se quedan mirando y dicen, bueno, sí, yo le agradezco. No, tú, ¿cuándo te agradeces? No lo hacen. No lo ven. Y cuando tú en estos ejercicios de meditación, mindfulness, comienzas a trabajar el ser. A mí me encantan por eso. Ojo, y hay personas que no creen en eso. Que no creen y dicen, no, que eso es espiritualidad, que eso no es real. Miren, señores, créanme que eso cura enfermedades. Quizás en las 2, 3 primeras sesiones de mindfulness no vas a lograr nada porque te dejas invadir por esa contaminación emocional y psicológica que tienes, pero cuando en realidad te concentras en eso, que probablemente yo lo hago a través de la respiración, hay personas que aplican mindfulness de otras maneras, tú empiezas a encontrar esa paz y comienzas a darte cuenta cuáles son realmente las cosas por las que me debo preocupar. Porque yo no estoy diciendo que ahora voy a ser el forajido temerario que no creo en nada y no creo en nadie, voy por la vida. No, sino que hay cosas realmente que yo les debo dar un peso en la vida. Y ahí aparece la matriz de Eisenhower. Importantes, urgentes, importantes, no urgentes no importantes y no importantes, no urgentes. Cuando yo en mi vida establezco las prioridades, yo comienzo a tener calidad de tiempo. Yo empiezo a tener calidad de vida y empiezo a tener calidad de tiempo para mí, para ese agradecimiento y para ese crecimiento. Y eso es parte, y aunque ustedes no lo crean, se trabajan con los deportistas. Los deportistas, los equipos de alto nivel tienen un psicólogo arriba, no voy a decir que tienen un coach ontológico porque me estoy vendiendo con la bandera, pero sí tienen una persona que está pendiente de trabajar la emocionalidad de los deportistas, porque reconocen que gran parte del éxito de ese equipo pasa por cómo se manejan las emociones grupales. Y eso es importante. Y es algo fuerte y serio y que hemos visto en recientes años, como atletas en ese ámbito competitivo en Estados Unidos, como en las pasadas Olimpiadas, por ejemplo, con Simone o Simón, ella se vio obligada a abandonar porque tenía tanto problema mental, y eso hay que tomarlo en cuenta. El tema de la salud mental es algo que hay que mirar
y que ella, siendo la mejor del mundo, se vio obligada a retirarse porque no podía con esa presión mental. Porque a veces nosotros como humanos hacemos eso de juzgar continuamente. Esperan tanto de alguien que es tan bueno. Yo lo veo constantemente en la prensa mediática, en el deporte, con el ciclismo y con los mejores del mundo, los top 5, los top 10 del mundo. A veces la prensa suele ser muy crítica y muy dura con los atletas que un día no les fue bien y se olvidan del resto de los días que ese atleta dio lo mejor por su bandera y por su país. Entonces es algo que de manera continua los propios medios de comunicación lo que hacen en la parte, hablando de mi experiencia, hablando de lo que yo predico y lo que practico, que es el periodismo deportivo, cómo le suelen dar palo, hablando muy mal y claro, a los atletas cuando no rinden. La prensa en Europa con sus ciclistas y a nivel general le suelen dar duro a un atleta que es buenísimo, que es de podio, que es de primer nivel, que siempre los vas a ver en los primeros lugares, un día que fallaron. Y eso, ¿cómo le afecta? No se dan cuenta que eso puede ser contraproducente para el propio atleta, que sabe todo lo que se esfuerza cada día, porque para poder estar en ese top 5, en ese top 3, en ese podio, ¿cuántos años le costó llegar allí? Entonces es muy fácil, desde afuera, desde mi sofá, criticar al atleta que hoy no fue el mejor, que no superó mi expectativa, pero ¿quién soy yo para juzgarle? ¿Quién soy yo porque no conozco todos los años que ese atleta ha llevado para lograr estar en esa posición de podio? Entonces es un poco más de la calidad humana que yo también le invito a todo colega que también habla de deporte, a reconocer a ese atleta que está allí por sus méritos, porque lo ha logrado, y tú detrás del micrófono, sé garante y sé un inspirador más para ese atleta, no un detractor de él. Katia, te voy a hacer una pregunta. Esta pregunta yo me la he hecho a nivel de liderazgo y me la respondo a nivel de liderazgo, yo. ¿Ok? Ahora yo te voy a hacer una pregunta, tu experiencia como deportista, ahora desde el rol de comunicadora social. Fíjate qué fuerte eso, social, ¿no? Comunicadora social. Y a muchos colegas se les ha olvidado la parte social de la comunicación, que ahorita que lo toca. Pero la pregunta es, el atleta, hablemos del ciclista, top, ¿nace o se hace? Las dos y no me queda la menor duda. Muchos nacen con la genética. Ajá. Y con el talento de que tienen que entrenar poco y son buenos. Y si entrenaran más, serían excepcionales. Y hay otros que se hacen. ¿Por qué? Quizás no nacieron con el gen dotado para entrenar poco y ser buenos, pero son constantes, disciplina cada día, entrenando con sol, con lluvia, con agua, que se hace y se convierte en el atleta. Entonces, para mí cuentan las dos cosas. El que nace con esos dotes privilegiados y el que se hace a punta de disciplina. Y es así. Así es como lo veo yo en mi experiencia. ¿Por qué la pregunta? Yo quiero saber. No. Mira, la pregunta venía porque estoy con unos talleres de liderazgo. Sí. Y por ahí venía, ¿no? El tema del líder se nace o se hace. Y fíjate que sí, que el líder nace también. Y tiene cualidades y tiene capacidades que después tiene que ir perfeccionando para ser mejor líder. Pero hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y no lo digo a nivel cognitivo, sino lo digo a nivel de personalidades, ¿no? Y es una fórmula que aprendí y que invito a todas aquellas personas que lo lleven adelante. Tener conocimiento está bien y tener experiencia suma, ¿ok? Pero el único factor que multiplica a un individuo es la actitud. Cuando tú tienes actitud, estás por encima de los demás, porque es una, llamémoslo virtudes o valores que puede tener una persona que multiplica. Tengo conocimiento y le sumo experiencia, pero si le pongo actitud a lo que hago, multiplico. Gracias, me encanta, me quedo con esa frase y definitivamente la compro, la comparto, la actitud ante la vida y ante todo lo que nos ocurra. Carlos, yo quiero que antes de despedirnos en este episodio 9, nos hables de, justamente estás dando ahorita mismo un curso de liderazgo. Cuenta brevemente, para despedir a nuestra audiencia, cuáles son los cursos, en este caso las sesiones de coaching que tú brindas, dónde te encuentran,
para que aquel que quiera conocer un poco más y profundizar los temas del coaching y del CERT adicional, que es algo que compartimos, aunque no lo menciono mucho, pues la gente te pueda también ver y escuchar tu experiencia y en el mundo en el que te mueves en este aspecto corporativo. Bueno, Katia, a ver, puede ser a través de la cuenta de Instagram, @carlosfbusiness. Particularmente me gusta mucho trabajar el coaching ontológico, que es desbloquear a esas personas para que tengan un mayor rendimiento en lo que están haciendo. Y aparte de eso, estoy desarrollando talleres o charlas para equipos en temas como gestión del estrés, gestión del tiempo, negociación emocional. Ahorita recientemente arranqué con un programa de embajadores de marca, que es cómo tus trabajadores dentro de tu empresa tienen que tener ese sentido de pertenencia para realzar tu marca, que es algo que está hoy en boga y que las empresas lo están poniendo en práctica. Estamos trabajando todo lo que es la parte de resolución de conflictos también dentro de las empresas. En realidad tenemos casi 10 temas, o tengo 10 temas que estoy desarrollando por ciclos. Se pueden hacer de manera grupal. Si alguien necesita hacerlo de manera individual, también se puede hacer de manera individual. Lo que sí les puedo garantizar es que para lograr éxito, y hablando de eso del tema de la actitud, creo que ahí suma mucho el tema del soft skill, de tener esas habilidades blandas, que son las que en realidad te permiten cohesionar con el equipo, tener liderazgo, tener iniciativa, manejar la crisis, manejar el conflicto. Y bueno, estamos a la orden por @carlosfbusiness y volverte a agradecer, Katia. Para mí un placer, ya lo saben, ya Carlos se ha vendido mejor, se daña. Para mí un placer tener a Carlos nuevamente acá y por supuesto reiterar que este podcast y este episodio número 9 llega gracias a Logicenter Coworking Panamá. Ya saben, les reitero dónde se encuentran ubicados, en la avenida Samuel Luis, en el PH Plaza Canaima, en el piso 3. Y nos vemos por supuesto en otro episodio. Hasta la próxima.